Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy, amigos, vamos a hablar de Cuba libre, porque el sueño de millones de cubanos está más cerca que nunca. La isla lleva 70 años bajo la bota comunista, bajo una dictadura atroz que ha hundido en la más absoluta miseria a todo un pueblo. Como tantos otros, por cierto, ya que la historia del comunismo es una pesadilla, es una historia de hambre, de represión y de muerte. El socialismo ha matado a 150 millones de personas, se dice pronto. La Unión Soviética, la China de Mao, Camboya, Vietnam, Corea del Norte, Europa del Este, son muchos los países sometidos por el comunismo. Durante el pasado siglo, prácticamente la mitad del mundo cayó bajo la tiranía roja. Es lo que se conoce como Guerra Fría entre Estados Unidos, la gran potencia del mundo libre, y la antigua URSS, la potencia soviética. España se salvó de milagro, porque la izquierda perdió la guerra civil del 36. Si no, pues también nos habríamos convertido en una república popular socialista, en otro satélite de Stalin. Pero otros, por el contrario, no tuvieron tanta suerte y acabaron cayendo. También en Hispanoamérica, es el caso de Cuba en el año 59 tras la victoria de la revolución que lideró Fidel Castro, o Venezuela a finales de los años 90 tras la victoria electoral de Hugo Chávez. Pues bien, hoy vamos a hablar de Cuba. Y vamos a hablar de Cuba porque si hace apenas un mes Venezuela ha iniciado su particular transición hacia la libertad tras la caída del dictador Nicolás Maduro a manos de Donald Trump, ahora, amigos, le toca el turno a Cuba. Sí, sí, lo que oís. Nunca antes, repito, nunca antes, en 70 años de dictadura comunista, los cubanos han estado tan cerca como hoy de recuperar su libertad. No va a ser fácil, ojo, pero al menos se acaba de abrir una gran ventana de oportunidad. Ahora es el pueblo cubano el que tiene que aprovecharla. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar el programa de hoy, os recuerdo que ya está disponible a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España. Aquí explico cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres, cómo, siendo pobre, un país se puede convertir en rico y cómo uno rico, como es el caso de España, se está convirtiendo poco a poco en un país pobre. Y todo ello incidiendo en el desastre que está causando el sanchismo imperante. Porque, amigos, el socialismo mata, el socialismo es ruina, ruina y destrucción. Despierta, que no te engañen, en la descripción del vídeo encontraréis un enlace. Maduro cayó hace tan solo un mes y la jugada maestra de Trump para desmantelar el régimen chavista ya está dando sus frutos. El mensaje de Washington es muy claro. Han puesto a Delcy Rodríguez al frente del país, pero la que fuera mano derecha de Maduro está a las órdenes de la Casa Blanca. Su misión no es otra que desmontar la dictadura y avanzar hacia la democracia. El modelo a seguir es el modelo de la transición española, de la ley a la ley. Aquí el zurderío patrio se vanagloria de haber luchado contra la dictadura franquista y de traer la democracia a España, pero lo cierto es que no pintaron nada. Fue el rey emérito, el rey Juan Carlos, hoy en el exilio, quien trajo la democracia a España, y fue el propio régimen franquista, sus líderes y procuradores, los que decidieron hacerse el harakiri y posibilitar la transición con Adolfo Suárez al frente, entre otros, de la ley a la ley. Pues bien, la transición española, hoy denostada por muchos en nuestro país, es un ejemplo de éxito a nivel internacional y es el modelo que Estados Unidos pretende seguir en Venezuela. El plan consiste en que el propio régimen chavista, movido por la presión y amenaza que ejerce Estados Unidos sobre su cúpula, se desmantele pacíficamente, sin derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para reinstaurar la democracia y que Venezuela recupere su libertad. Pero esto, la caída del comunismo en Venezuela, es tan solo una pieza del plan que está desarrollando Estados Unidos en su patio trasero. Hispanoamérica, ya lo explicamos en un programa previo, tiene que ser
limpiada. Trump quiere limpiar el continente americano de enemigos externos, y el mayor enemigo de Estados Unidos es el comunismo, cuyos principales aliados son China, Rusia e Irán, entre otros. Y el mayor elemento de desestabilización en la región, el que promulga y expande el comunismo en Hispanoamérica y allende los mares, no es Venezuela, que también, sino especialmente Cuba. Siempre ha sido Cuba. Cuba es la raíz. Chávez y Maduro estaban a las órdenes del régimen castrista. Venezuela tenía el dinero, gracias al petróleo, pero Cuba era el instigador, el promotor, el autor intelectual de la expansión del socialismo en el continente americano. La cuestión es que tras largos años de pasividad absoluta, la llegada de Trump a la Casa Blanca ha supuesto un drástico cambio de rumbo. Trump ha dicho basta, hasta aquí, y ha empezado a limpiar América. La primera pieza del puzzle, Venezuela, ya ha caído, pero ahora le toca el turno a Cuba. ¿Y cómo pretende Trump derribar la dictadura de los Castro? Pues asfixiándola financieramente. Fijaos en el siguiente mensaje, apenas 3 días después de la captura de Maduro a manos de los Delta Force. Trump advertía a Cuba de que no recibiría más petróleo ni dinero de Venezuela. What do you need from Delcy Rodriguez? Your total access. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. What other things? A lot of things. Roads that aren't built, bridges that are falling down. Yeah, bridges that are falling down, nobody can go anywhere. That Cuba is ready to fall. Maduro cayó y Delcy está ahora a las órdenes de Estados Unidos, tanto que el régimen acaba de aprobar una ley, la ley de amnistía, para liberar a todos los presos políticos, cerca de 1000 presos, pero la primera orden de Trump fue controlar el petróleo venezolano. Todo el dinero procedente de la venta de barriles de petróleo pasa ahora por Estados Unidos. Es Washington, por tanto la Casa Blanca, quien controla este dinero, no el régimen chavista. Y Trump ha dicho que se acabó eso de enviar dinero y petróleo a Cuba. Así lo anunciaba en sus redes sociales el pasado 11 de enero. Ahí lo tenéis, en un mensaje traducido en su red social. Se acabó, no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero, decía Trump. Y añadía un mensaje contundente para el régimen de Manuel Díaz-Canel. Les recomiendo firmemente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. ¿Un acuerdo para qué? Pues para dejar el poder. Lo mismo que han hecho en Venezuela con Maduro, solo que en este caso la estrategia es algo diferente. Washington ha estado meses negociando una salida con Maduro, pero este no aceptó las condiciones de su exilio, entre otras razones porque estaba amenazado de muerte por Cuba. Recuerden que su guardia pretoriana, los responsables de su seguridad personal, no eran venezolanos, eran cubanos. Maduro era un títere, un agente de la dictadura cubana, estaba bajo sus órdenes y parece ser que, si dejaba el poder, su guardia tenía órdenes de matarlo. Por eso, curiosamente, Maduro reflejaba una cierta cara de alivio cuando aterrizó en Nueva York escoltado por la DEA. Estaba vivo, había salvado el pellejo. La cárcel en Estados Unidos era el mal menor. El peor escenario era que lo asesinaran los propios agentes cubanos de su guardia personal, por orden de La Habana. Sea como fuere, la cuestión es que ahora los gerifaltes del régimen saben que su destino será similar e incluso peor si no obedecen a Donald Trump. Dicho y hecho, oye, Delcy y los suyos ahora están como la seda y cumplen todas y cada una de las directrices que marca Washington, a sabiendas de que en caso contrario les pasará lo mismo. Y esto, amigos, es una jugada maestra. Una jugada maestra porque, en lugar de declarar la guerra a Venezuela y desplegar tropas sobre el terreno para hacerse con el país, con la consiguiente masacre y sufrimiento del pueblo venezolano, la administración Trump ha optado por atacar directamente a los tiranos. Les ha cortado la cabeza del régimen y amenaza con hacer lo mismo a quien se resista. Y el éxito ha sido rotundo porque, no nos engañemos, a los dictadores, a los sátrapas, les importa una higa al pueblo. Solo quieren salvar su cuello y por eso ahora obedecen. Pero en el caso de Cuba, la estrategia, como digo, es diferente. No basta con atrapar a Díaz-Canel, entre otras cosas porque
Una operación militar de esas características sería muchísimo más complicada, muchísimo más difícil. El plan aquí es otro y consiste en cerrarle el grifo de la financiación. Cuba no tiene dinero y no lo tiene porque la isla no produce nada y por tanto nada puede vender. Cuba es un páramo, es una ruina absoluta y su única fuente de ingresos procede del exterior, de la ayuda de aliados extranjeros como Venezuela o Rusia, de la llegada de turistas y del envío de remesas que envían los cubanos en el exilio para ayudar a sus familias en la isla. Punto, no hay más. Pues bien, ahora Cuba ya no tiene el petróleo de Venezuela, ni de ningún otro país, porque otra de las cosas que ha hecho Trump es firmar una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a todos los países que le suministren crudo. Cuba, por tanto, está aislada financieramente. México, con la socialista Claudia Sheinbaum al frente, intentó enviar más petróleo a la isla para cubrir el hueco que había dejado Venezuela, pero Trump, una vez más, le ha parado los pies. Y como resultado, Cuba se está quedando sin reservas. Y esto es importante, es crucial, porque si la dictadura ha sobrevivido durante décadas, es gracias precisamente a la ayuda que recibía de otras potencias extranjeras. Durante la Guerra Fría fue la Unión Soviética y tras su caída fue la Venezuela chavista. Pero ahora el régimen se ha quedado sin fuentes de financiación. Necesita unos 100.000 barriles de petróleo al día para cubrir sus necesidades básicas de consumo, pero sus principales suministradores eran Venezuela y México, que le regalaban el petróleo, y ahora ya no hay petróleo, eso se acabó. Y eso hace que el régimen se vea obligado a negociar. Sir, yesterday you said you were speaking to people about Cuba to reach an agreement. What Right. sort of agreement are you hoping to reach? Is that with the Cuban government? Well, it's a failed nation now, and they're not getting any money from Venezuela, and they're not getting any money from anywhere. It's a failed nation. Mexico is going to cease sending them oil. So I'd like to take care of the people that are here from Cuba. You know, we have many people that came from Cuba that were thrown out of Cuba or that fled Cuba. They came over on rafts. They went through shark-infested waters. I don't know how they did it. And it was many years ago. Many would like to go back. Many would like to at least visit their relatives. And I think we're at a pretty close point. We are dealing with the Cuban leaders right now. Mr. President. Esto es lo que decía Trump hace muy pocos días. En primer lugar, Cuba es una nación fallida, un estado fallido, ya no tiene petróleo y están dispuestos a negociar. Ya están negociando con el régimen cubano. ¿Pero qué están negociando? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que está encima de la mesa? Pues ni más ni menos que un cambio de régimen, tal y como avanzaba Marco Rubio, secretario de Estado en el Congreso. I'm just going to move on to a couple of other issues. Your comments that Havana should be concerned about the Maduro operation is fueling speculation that this administration will turn its sights to Cuba next. Will you make a public commitment today to rule out U.S. regime change in Cuba? Regime change? Yes. Oh no, I think we would love to see the regime there change. We would like to. That doesn't mean that we're going to make a change, but we would love to see a change. There's no doubt about the fact that it would be of great benefit to the United States if Cuba was no longer governed by an autocratic regime. But you know what we mean by regime change. We don't mean I wish someone else were in charge. When we talk about regime change, we're talking about using the power of the United States, usually kinetic power, but often other kinds of coercion. And I'm not even saying that that's always not in our interest. I'm just saying, I'm not asking you whether we would prefer a different kind of government. I'm asking whether you are trying to precipitate the fall of the current regime. Yeah, but that's statutory. The Helms-Burton Act, the U.S. embargo on Cuba is codified. It was codified in law, and it requires regime change in order for us to lift the embargo. Okay. Esto es lo que dice Marco Rubio. Nos encantaría ver un cambio de régimen en Cuba. Eso es lo que está ahora mismo encima de la mesa. Pero, ¿será suficiente con cortarles el grifo de petróleo? Cuba es pobre de solemnidad. Hoy los cubanos no tienen nada. Pero lo increíble del asunto es que antes de la revolución, Cuba era uno de los países más ricos del mundo, superando incluso a numerosas economías de Europa. Cuba
tenía la tercera mayor renta per cápita de Hispanoamérica, tan solo superada por Argentina y Venezuela, la tasa de paro más baja, el mayor porcentaje de PIB destinado a educación. Era entonces uno de los mayores productores de azúcar del mundo. Registraba el tercer mayor consumo de carne de la región. Tenía el mayor número de médicos per cápita y era uno de los países con más coches, trenes y electrodomésticos del continente. Todo esto antes de 1959, antes de la Revolución Comunista. Pero, amigos, llegó Castro. Llegó Castro y Cuba, que entonces era rica, tanto que los españoles emigrábamos allí en busca de un futuro mejor, se convirtió de golpe en un país tremendamente pobre. Cuba es hoy uno de los países más pobres del mundo. No hay comida, ni agua corriente, no hay coches, no hay vivienda en condiciones, no hay luz, no hay gasolina y tampoco educación, ni medicamentos, ni sanidad. No hay nada. No hay nada salvo pobreza y desesperación. El 90% de los cubanos vive en la indigencia, son pobres de solemnidad. No tienen ni lo más mínimo, ni una triste pastilla de jabón. El sueldo de los cubanos es de $15 al mes. $15 al mes, repito. Esta es la triste realidad de Cuba. Y no es de ahora, ojo, sino desde hace décadas. Yo no camino, yo no tengo silla de ruedas. Yo me puedo morir ahí. No tienen luz, no tienen agua, no tienen absolutamente nada. Ustedes pasan hambre. Vamos a enseñaros la realidad de Cuba. ¿Esa fue tu comida hoy? Exacto. Sí. Hasta mañana. Claro, mi amor, ¿qué tú creías? Farmacias completamente vacías. No hay medicamentos. Todo el mundo sabe cómo está este país, ¿no? O comprar un par de zapatos ahora tiene que ahorrar un gancho. ¿Aquí cuántas personas duermen? No. 2 personas. Una persona dormiría así, con la cabeza aquí, y la otra persona del otro lado. Noto que hace mucho calor aquí arriba. ¿Es siempre así? Siempre así. Aún estando en la miseria, nos ayudamos unos a los otros. ¿Tú consigues tu comida Sí, viniendo a los contenedores? a los contenedores. Y tengo 45 años. Se echa el agua aquí, espera. Pueden hablar así libremente y no pasa nada. Esa muchacha que está ahí fue presa. No hay libre expresión de palabras. Por favor, necesitamos ayuda. Por favor, ayúdenme. Esta es la Cuba real. La gente en la más absoluta miseria. Todo un pueblo. Son millones y millones. Fijaos en las imágenes de La Habana. Parece que ha habido un terremoto, un cataclismo nuclear, una bomba atómica. No, amigos, no. Mucho peor que eso. Cuba no ha sufrido un terremoto, ni una guerra. No ha caído una bomba atómica. Ha sufrido el comunismo. Eso es el comunismo. La gente buscando alimentos en la basura. Eso es La Habana. La Habana, la situación de los cubanos en el campo es muchísimo peor. No hay nada. Edificios derruidos absolutamente. Coches de los años 50. Basura. Basura en las calles. Represión. Hambre. No hay agua corriente. No hay medicinas. Los cubanos comen con suerte algo una vez al día. Eso es Cuba. Cuba es un vertedero, un basurero. No hay nada, nada salvo pobreza. Y es aquí cuando saltan los zurdos con el cuento de que, bueno, sí, pero... tienen sanidad gratuita. ¿En serio? Veámoslo. Que me comentaba el cubano de a pie sobre la sanidad de Cuba parece que es real, pero quiero ir más allá. Vamos a visitar un hospital. Es el Hospital Calixto García, el más conocido de toda La Habana. Aquí vienen los casos graves, las urgencias, las operaciones más complejas, pero lo que nadie muestra es cómo está por dentro. Grabar esto es imposible. Así que me infiltré como un cubano más haciéndome pasar por un familiar que busca a un paciente. Lo que vas a ver ahora no son rumores, es la realidad grabada desde dentro del hospital más emblemático de Cuba. Por las calles de La Habana hay mucha basura ya que los camiones la recogen muy de vez en cuando. Lo más loco de todo es que dentro del hospital hay un vertedero. Toda esa basura está al aire libre provocando un nido de infecciones y los pacientes tienen que pasar por ahí. Yo sabía que la sanidad en Cuba estaba muy difícil, pero viendo el hospital está como el resto de las casas de La Habana. Parece que se va a caer. Creo que hemos entrado por la sala de urgencias. Aquí las camillas están por los pasillos.
Esta es la sala de espera donde los pacientes esperan durante horas para ser atendidos, ya que falta mucho personal. Los baños están asquerosos, todo sucio, mantenimiento cero. Paseamos por la sala del hospital y sinceramente esto parece más un hospital de guerra. Colchones y camillas en mal estado, no hay techo ni puertas en los cuartos. Todos pueden ver al paciente de al lado y lo peor de todo, peligro de contagios. Muchos no van al hospital por miedo a salir con una enfermedad diferente. Los asientos para los acompañantes están rotos, los colchones al igual que las sábanas se ven sucias. Me comentan que en muchas camas hay chinches y ha provocado la muerte de algunos pacientes. Utilizan cartones para tirar la basura al suelo, desde jeringuillas hasta mascarillas. Donde debería haber ducha no hay y todo esto sin ninguna privacidad. Lamentablemente lo que os acabo de enseñar es un mínimo porcentaje de lo que está sufriendo el pueblo cubano con la sanidad. Hay miles de historias tristes de gente que ha perdido la vida por no tener medicamentos o falta de higiene del hospital. Esta es la realidad de Cuba y la realidad de la tan admirada sanidad cubana. No tiene ni siquiera medicamentos. Este es el mejor hospital de toda la isla. Luego van los rojos, los comunistas, socialistas patrios, alabando las conquistas sociales del comunismo. Pero curiosamente ninguno de ellos vive allí, en Cuba. Ninguno. Nadie va a Cuba a vivir. Va a Cuba a divertirse, eso sí, a los hoteles de lujo, que son como pequeñas islas, urbanizaciones absolutamente apartadas del resto del país, donde disfrutan los turistas, de las playas y de la prostitución. Porque Cuba no solo es una cárcel de miseria y represión, también es el mayor prostíbulo del mundo. Esa es la conquista de la izquierda. Convertir a muchísimas cubanas en prostitutas para poder ganarse la vida. Esa es la gran conquista social del socialismo, del zurderío patrio. ¿Por qué no se van allí a vivir? ¿No se vive tan bien? ¿Por qué son millones de cubanos los que han escapado de la isla? ¿Por qué escapan a Estados Unidos? ¿Por qué escapan a España, a Europa? ¿Por qué escapan a países capitalistas, a países libres? ¿No escapan a países socialistas? Ni uno, oye, ni uno de estos zurdos que tanto se les llena la boca de la revolución cubana, las Yolanda Díaz, las Irene Montero, los Pablo Iglesias de turno, los Antonio Maestre. ¿Por qué no van a Cuba? ¿Por qué? A vivir como los cubanos. ¿No queréis revolución? El comunismo no es tan bueno. Ir allí y disfrutarlo. Mientras, millones de cubanos sueñan con salir de la isla. Algunos lo consiguen y ninguno, curiosamente, va a un país socialista, tú. No. Va al malvado capitalismo de Estados Unidos, de Europa, de Occidente. Allí es a donde huyen los cubanos, los que pueden, al igual que huían los rusos y todos los pueblos de Europa del Este sometidos a la bota soviética, a la bota del comunismo. ¿Hacia dónde escapaban? Hacia Occidente, hacia el Occidente capitalista. Por eso levantaron un muro. El muro de Berlín lo levantaron para evitar que la gente huyera del comunismo. Pues esta es la realidad de la sanidad cubana, la admirada sanidad cubana. No hay nada, no tiene ni siquiera medicamentos. Y por eso mismo los cubanos que logran salir de esa pesadilla alucinan, no se lo creen, cuando llegan, por ejemplo, a un supermercado de un país rico como Estados Unidos o Europa. Fijaos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Yo me puedo llevar eso para la casa. No dan crédito. Fijaos. Alucinan. Un cubano recién llegado a Estados Unidos, a un supermercado Costco. No se pueden creer que haya tanta comida, que haya carne. La carne no existe para el pueblo cubano. No comen carne. Con suerte algo de arroz. Manzana.
qué cosa. Flipan, Que los papeles míos alucinan. al entrar aquí me decían que yo era un alienígena. Y yo ahora veo esto y yo digo, es que soy un alienígena. Tú nunca crees que vas a llegar a esto. Tú nunca crees que vas a llegar a esto. ¿Viste? Hasta que llegas, pones el pito y dices, es real, ¿viste? Porque a lo mejor Es eso fue real. humildad mía o algo así. Pero a uno le da sentimiento a estas cosas, ¿viste? Porque es fuerte, ¿viste? Es fuerte. ¿Te gustó? Que sí me gustó. Esta es la diferencia entre el capitalismo y el comunismo. El capitalismo es riqueza, abundancia y libertad. El comunismo, por desgracia, es todo lo contrario. Pobreza, escasez y esclavitud. La cuestión es que ahora, tras el plan iniciado por Washington, las dificultades económicas no solo afectan al pueblo de Cuba, sino también a la élite gobernante, a la cúpula militar y estatal del país. Y eso es un problema para el régimen. Cuba no tiene petróleo y eso significa que tampoco tienen luz, ni agua, ni alimentos, y ahora esta escasez afecta a todos por igual, no solo al pueblo. De mantenerse esta situación, Cuba avanza hacia el colapso total, va de cabeza a la Edad Media, a la Edad de Piedra, con todo lo que ello significa. Al no tener gasolina, los apagones son constantes, la isla se está quedando sin luz, sin electricidad, está a oscuras la mayor parte del día. Tampoco hay gasolina y el transporte público ha dejado de funcionar. Por no tener, amigos, ya no tienen ni siquiera gasolina para los aviones. Y esto es muy importante porque significa que tampoco habrá turistas, otra de las principales vías de ingreso del régimen. Los aviones no pueden repostar, así que ya no hay ni vuelos ni turistas en la isla. Cuba avanza hacia el cero total, el gran apagón total. Jorge Piñón, experto en energía. Profesor, su reacción a las palabras de Miguel Díaz-Canel, que dice que con el Crudo Nacional van a sobrevivir y que han... Bueno, el crudo nacional tiene un uso exclusivo y es solamente en las termoeléctricas. Tienes que acordarte también que ese crudo nacional es altamente corrosivo, así que daña a las termoeléctricas. Pero no estamos hablando del crudo nacional para las termoeléctricas, estamos hablando del resto de los combustibles, dónde viene el diésel, dónde viene el gas licuado, dónde viene la gasolina. Esos combustibles no pueden entrar en Cuba por nueva orden del presidente Trump. Así que ahí es donde viene el momento cero que nosotros esperamos que va a suceder en los próximos meses. El escenario de colapso aproximadamente en que... Bueno, yo no sé en qué mes va a suceder, pero yo lo que sé es que a Cuba le está faltando el petróleo, le está faltando los combustibles, ya lo estamos viendo, y eso va a continuar, y yo espero que va a durar quizás un par de meses más. Pero de ahí para adelante no hay más petróleo, ese será el gran apagón que Cuba va a sufrir. Y lo antes de todo esto de la biomasa y todo esto de la energía solar, de lo que estaba hablando Canel. En Cuba no hay caña de azúcar. Así que sin caña de azúcar no hay azúcar, sin caña de azúcar no hay etanol, sin caña de azúcar no hay biomasa para generar electricidad. Ese es otro mercado o esa industria que el gobierno cubano totalmente destruyó. Cuba, por tanto, avanza hacia el colapso total. Es cuestión de semanas, de muy pocas semanas, un par de meses como mucho, como bien comentaba este experto, de que haya apagón total. No hay petróleo, tampoco tienen sistema eléctrico, no hay termoeléctricas, no tienen centrales. Apagón total. Edad Media, Edad de Piedra. Tal y como explica, fijaos también la portavoz de la Casa Blanca. I think the fact that the Cuban government is on its last leg and its country is about to collapse, they should be wise in their statements directed towards the President of the United States. But as I just reiterated, the President is always willing to engage in diplomacy, and I believe that's something that is taking place, in fact, with the Cuban government. La isla ya está a oscuras, de hecho. La gente por la noche organiza caceroladas en señal de protesta y la situación cada vez va peor. Esto es Cuba, de noche. Apenas 4 luces y la gente protestando con caceroladas. Ya no tienen electricidad, ni siquiera para los hoteles, y hasta el ejército carece de combustible. Como resultado, en apenas un mes de presión por parte de Estados Unidos, después de que Trump cortara el grifo del petróleo venezolano, el régimen, con el dictador Díaz-Canel al frente, se abre a negociar con Washington. ¿A negociar qué? Pues de momento todo. La dictadura está dispuesta a hacer todo tipo de concesiones, salvo, y esta es la clave, dejar el poder.
al menos por el momento. Este es el mensaje de Canel. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones. Bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento. En una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos internos. Y que de un diálogo como ese se puede construir una relación entre vecinos civilizada que le podría aportar un beneficio mutuo a nuestros pueblos, a los pueblos de las dos naciones. Las cubanas y los cubanos no odiamos al pueblo norteamericano, reconocemos valores del pueblo norteamericano. No odiamos al pueblo norteamericano, dice ahora Díaz-Canel, este sátrapa, este miserable, esta basura infecta. No odiamos, estamos dispuestos a negociar lo que sea, lo que haga falta. Donald, apiádate de nosotros. El régimen quiere negociar, sí, pero de tú a tú, con condiciones. Y esas condiciones no son más que, oye, manténme en el poder, no me eches. Yo quiero seguir esclavizando al pueblo cubano. Podemos negociar lo que quieras, pero déjame seguir explotando a mi gente, esclavizándola, hasta condiciones infrahumanas. El problema es que la dictadura castrista no tiene nada que ofrecer. No tiene nada que ofrecer a Estados Unidos salvo su propia cabeza. Así que la negociación con Donald Trump, que es experto a la hora de negociar, especialmente con esta panda de miserables, con tiranos de toda condición, se antoja, como digo, bastante complicada para La Habana. Veremos por dónde sale el régimen cubano. Pero la salida de Cuba para conseguir la liberación pasa por su pueblo. Y si Cuba avanza hacia el colapso total, ¿qué espera Estados Unidos? A ver, no nos engañemos. Una operación militar en suelo cubano es altamente improbable, por no decir imposible, al menos a día de hoy. Y tampoco es posible una operación de captura al estilo de Maduro en Venezuela. El régimen cubano es muy diferente al chavista. Aquí no basta con descabezar el aparato. Así pues, se requiere otro tipo de acción. El objetivo de Washington es la asfixia total. Es decir, que el régimen se vea obligado a ceder ante la falta de suministros básicos, que, insisto, no solo afectan ya al pueblo, sino también a la propia cúpula comunista. No hay luz, no hay gasolina. Y eso es un problemón de primer orden a medio y largo plazo. ¿Qué se puede esperar entonces? Pues, mientras la Casa Blanca presiona y negocia con la dictadura, el pueblo cubano tiene una oportunidad histórica, única, para levantarse contra la tiranía. La liberación de Cuba, hoy por hoy, está en manos de su propio pueblo. La gente está hambrienta y desarmada, y el régimen sigue reprimiendo a los disidentes, pero Cuba tiene que perder el miedo. Esto no va a ser fácil, ojo, será difícil y doloroso, pero la única forma de derribar al régimen es desde dentro, con protestas masivas en la calle. La gente tiene que salir, el pueblo son millones de personas, mientras que la cúpula comunista son unos pocos miles. Y sí, es cierto que tienen el ejército, pero los militares, los soldados, también sufren, padecen calamidades similares y tienen familiares que pasan hambre. Si el pueblo pierde el miedo y se moviliza en masa, el régimen podría caer, tal y como ha pasado en muchos otros países a lo largo de la historia. Así cayó el muro de Berlín en el año 1989, cuando el pueblo dijo basta, hasta aquí. Y si cayó la poderosa Unión Soviética, con más razón puede caer la dictadura castrista. Pues bien, lo bueno es que hay esperanza y poco a poco el pueblo empieza a rebelarse. Patria y vida.
El pueblo reclamando libertad en la calle. Sobre todo jóvenes. Piden libertad y la piden en las calles, pero, atención, importante esto también piden la libertad en las redes. Ernesto Ricardo y Camil Zaya son dos jóvenes influencers que en su espacio, El Cuartico, criticaban abiertamente las condiciones del pueblo cubano bajo el régimen. Fijaos. Veo a mucha gente de izquierda repitiendo como papagayo la estupidez garrafal de que el pueblo cubano resiste por voluntad. Y disculpa que sea tan directo, pero si celebras el socialismo, celebras mi desgracia. Ahí estás tú afirmando que Cuba es un ejemplo histórico de soberanía, resistencia y libertad. No, señor, ¿de qué carajo me estás hablando? Todo esto es parte de un circulito más pequeño de personas que necesitaban una historia fantástica para vender como narrativa oficial. Se inventaron entonces el chisme ese del cubano revolucionario, que eso es un tema que hablaremos después. Te advierto que ni el PSC ni la cúpula dirigente representa los intereses reales del pueblo. Pero bueno, esa es mi opinión. La de alguien que vive aquí y no encuentra esa alegría de ser cubano en ninguna parte. Porque un gobierno que venía podrido desde un principio terminó por arrebatarnos todo. Las ganas, el coraje, la tierra, la esperanza, el pensamiento. Y todo esto a nombre del socialismo. Ese mismo que te veo defendiendo tan afanosamente. Entiende que sienta confusión entonces cuando te veo ahí tan pálido, tan hidratado, tan bien nutrido. Hablando sobre realidades que no dominas. No repitas mierda, viejo. Que luego el mundo piensa que es cierto que aquí estamos contentos con la miseria y la represión. Lo más real que te puedo decir hoy es que ni a Trump, ni a Miguel, ni a Putin, ni a los extraterrestres les importamos un carajo nosotros, los que luego nos vemos obligados a resistir. Entre sanciones extremas, las internas, deudas, corrupción y demás placeres pertenecientes a la política, nos están matando de a poco. Han convertido la isla en un campo de concentración con pistas al mar, posiblemente el genocidio más lento de la historia. Entonces, ¿de qué resistencia me hablas? ¿De saber pasar hambre? ¿De no dormir pensando en qué carajo vas a comer mi niño mañana? Resistencia a mis nalgas que no tengo. Lo que estamos es forzados a la supervivencia, a la humillación diaria y a la muerte lenta. Como me dijo alguien muy coherente una vez, el socialismo en Cuba nunca fue el fin, fue la herramienta que eligió la dictadura, porque es eso, una herramienta más de control. Si tanto te gusta la resistencia moral, venga a pasar un mes sin corriente, sin comida decente y con miedo a abrir la boca. Ahí veremos cuánto dura entonces tu romanticismo de escritorio. Resistir no es aguantar mierda por ideología, es levantarse un día y decir basta, aunque te cueste la vida. Hasta que eso pase, guárdate tu ejemplo histórico, porque aquí no resistimos, agonizamos y punto. Esta es la realidad del pueblo cubano. Pues bien, estos influencers, el que acabáis de ver y su compañero, que tienen este espacio, El Cuartico, donde denunciaban la situación real que viven los cubanos en la isla, han sido detenidos. Están ahora mismo en la cárcel por orden de la dictadura de Díaz-Canel, de la dictadura comunista, socialista. Y la gente, lejos de tener miedo, ha salido en señal de protesta para exigir su liberación, tanto en Cuba como muchos exiliados cubanos a través de las redes sociales utilizando el hashtag FreeCuartico. En Cuba no hay dictadura. Claro. Solo es un lugar donde pensar en voz alta puede convertirse en tu sentencia. Nos hablan de libertad de expresión, pero con condiciones. Puedes expresarte, siempre y cuando repitas lo que ellos quieren escuchar. Y si no, ahí están los jóvenes del Cuartico, encarcelados. Su crimen, decir lo que pensaban. No robaron, no golpearon, no hicieron daño. Hablaron y por hablar los castigaron. Porque en este sistema la verdad no es un derecho, es una provocación. Un joven con criterio no es un buen ciudadano, es un peligro. Antes la juventud era una voz que gritaba a ratos. Ahora es algo que a ellos no les conviene. Una generación que ya perdió el miedo, que no les pide permiso para existir. Hablan de pueblo, pero encarcelan al pueblo. Hablan de revolución, pero le tienen terror a una idea. Y cuando un gobierno necesita cárceles para defenderse, eso no es un gobierno, es porque tienen miedo. Lo insostenible no es la juventud, lo insostenible es un sistema que solo sobrevive si tú te callas. Por eso, no lo hagas, que el silencio sea el único que tenga que esconderse. El pueblo cubano poco a poco va perdiendo el miedo, tanto en la isla, esas manifestaciones, protestas en la calle de miles de cubanos con caceroladas, gritando libertad, como en redes sociales, con una revolución para exigir libertad en Cuba, y que está siendo liderada, curiosamente, por los jóvenes, por la juventud. Fijaos.
Cuba, si la puerta está abierta, no se mira, se cruza. Ningún país se liberó del comunismo en silencio. Polonia, Hungría, Alemania del Este, todos tomaron las calles, gritando, exigiendo, negándose a callar. Cuba, el silencio no es prudencia, es complicidad. Hoy los países y las personas que te quieren ver libre están esperando escuchar tu voz. Tu silencio es la música que le da poder a los dictadores y desarma a quienes tienen el poder de acabar con tu opresión. Cuba, tú marcas el paso. Solamente tú puedes acabar con 6 décadas de sufrimiento. La libertad exige acción. La libertad exige tu voz. Toma el control en tus manos. Exige cambio. Las calles liberaron a Polonia. Las calles liberaron a Hungría. Las calles liberarán a Cuba. Y recuerda, el silencio también es una decisión. Y en la historia las decisiones se pagan con esclavitud o se honran con la gloria de la libertad. Cuba, levántate. La libertad necesita acción. El silencio no es una opción. El régimen comunista está más débil que nunca y el pueblo cubano tiene una oportunidad histórica para derribarlo. Es hora de levantarse. Ojalá pronto podamos celebrar y gritar a los 4 vientos que Cuba por fin ya es libre. Ojalá Dios nos oiga, Dios oiga, ayude y proteja al pueblo cubano en este momento crucial. Antes de despedirnos, recuerda, visita la tienda de B1 Freedom Collection para conseguir las últimas camisetas, sudaderas y tazas contra el rojerío patrio. Y por supuesto, hazte socio del Club B1 Media. No te olvides, apoya a los medios libres independientes, siempre críticos con los abusos del poder, vengan de donde vengan. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hazte socio y suscríbete a nuestra newsletter para estar al día y al tanto de todas las actividades que organizamos. Os esperamos. Hasta la próxima, amigos.